Hermanos, que el Señor les bendiga. Los saludo junto con mi esposo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Es para mí un gusto, un placer enorme poder compartir con ustedes una porción de la palabra que prácticamente ha estado Dios hablando a mi espíritu desde hace algunos años, hace 2 años más o menos, pero que ha sido para mí ha sido muy complicado de digerir. Entonces yo compartiré con ustedes la parte más básica, la introducción de todo lo que conlleva este tema, que lleva por título Realidad Social, renovando nuestro entendimiento. Y yo sé que muchas veces hemos hablado de la parte de renovar nuestro entendimiento, y mucho en el sentido espiritual, pero quiero hablarles desde un punto de vista y una perspectiva que tiene que ver más con la importancia de renovar nuestro entendimiento desde la perspectiva del pensar, del analizar y de ubicar la situación en la que estamos nosotros como cristianos. Por lo tanto, iniciaré pues este tema primero con alguna oración, y que es el Espíritu Santo el que habla a través de mi persona, con la finalidad también de que usted pueda escuchar y así como en mí inició esta inquietud, también en usted puede iniciar pues esta inquietud de saber más, de conocer más, de entender más, de renovar nuestra forma de pensar con una finalidad más específica. Amado Dios, te alabo, te bendigo, te glorifico. Sobre todo te doy honra y gloria porque tú eres bueno, has sido bueno conmigo, bueno con nosotros, bueno con mis hermanos, Señor. Pues porque tenemos también la oportunidad de compartir. Muchas gracias, Padre. Y en tus manos dejamos este tiempo, Señor, estos minutos que vamos a compartir. Te pedimos que seas tú, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, que guíe a palabras de verdad, que guíe a palabras pues específicas que puedan ser de ayuda en un sentido espiritual y en un sentido puedan ser ejecutadas también por cada uno de los que presenten la misma inquietud. Y si hay alguien que a lo mejor no la había pensado, no la había puesto en práctica, que entonces este sea un momento en el cual tu espíritu habla a su corazón y que comencemos a todos como cuerpo en Cristo a hacer y a renovar nuestra forma de pensar. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, iniciaré con 3 casos con los que personalmente pues me topé. Dios disertaba con 3 personas diferentes, en 3 situaciones diferentes, incluso en tiempos diferentes, de lugares muy distintos, que tenían algunos rasgos en común. Una de estas personas disertaba conmigo y decía: la religión no se impone, no se imponen los hijos. Dios es religión, Jesús es religión, y pues si yo no quiero la religión de mis papás, no tengo por qué, ¿no? Entonces, la otra persona decía: la Biblia dice, pero yo también tengo mis propias creencias. Lo que yo quiero es una cosa, lo que yo creo pues también es otra. Yo también tengo mis propias opiniones, ¿no? Y otra persona decía: separemos las cosas, no hay que mezclar los problemas sociales con la religión. El aborto es un problema social y también hay una solución social. ¿Por qué meter a Dios en esto? Esta persona específicamente decía: es que no entiendo por qué hay que meter a Dios en esto. Si son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, cuando yo escuchaba esto, de repente Dios ponía en mí una situación, había en mí una situación compleja y Dios ponía en mí una carga.
Y pues llevándolo a la palabra de Dios, yo me di cuenta de dos aspectos importantes que Pablo mencionaba en Romanos 12:1. Eran palabras que específicamente para mí fueron palabras claves que me dieron a conocer lo importante de renovar mi entendimiento, pero no solamente en un sentido espiritual, no solamente pues leyendo la Biblia, que eso de antemano nosotros como cristianos debemos de hacer. Pablo en Romanos 12:1 dice de la siguiente manera, les leeré el 1 y el 2. Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto, hablando desde el significado de la Real Academia Española, que nos comparte como un conjunto de ritos y ceremonias, ¿no? Habla de que existe como una serie de actividades que se llevan a cabo, y estas son de manera física, se tienen que dar a conocer. Pero cuando habla de culto racional, habla de que este tipo de actividades deben tener una razón de ser. Y la razón como tal es la facultad de pensar o de reflexionar algo. En la traducción Palabra de Dios para Todos, que tengo por aquí, dice de la siguiente manera. En lugar de poner culto racional, lo dice como esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Entonces lo toma desde el aspecto de que algo que tenga sentido, y tiene que ver con lo mismo, que tiene que ser algo que es pensado, bien pensado, bien analizado, bien reflexionado, y es algo que nosotros generalmente hacemos. Por eso Pablo dice, como cristianos debemos de presentarnos, sí, nuestro cuerpo vivo, santo, agradable a Dios. Y dice, ¿qué es vuestro culto racional? O sea, que esto es algo que nosotros deberíamos de estar haciendo por ende. Y es algo que debe de caer bien a Dios, y obviamente es parte de esa adoración. Pero este versículo le da entrada justamente al siguiente. Porque es necesario que tenga sentido lo que nosotros hacemos como cristianos, porque es necesario que nosotros pensemos bien lo que hablamos, lo que decimos, porque es necesario. Número 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hasta aquí pondré una pausa. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Pablo nos dice, no se conformen a este siglo. La versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, no vivan según el modelo de este mundo. Hablaba de la situación que actualmente estaban viviendo ellos en el siglo I, tomando en cuenta obviamente que es a partir de Cristo. Estaban en el siglo I, estaban comenzando el primer siglo, y decían, no se conformen a lo que en este mundo hay, no se conformen a las costumbres que este mundo tiene. Entonces, Pablo no solo presenta un motivo que era espiritual, sino hablaba de un motivo que tenía que ver con nuestra actitud, con nuestra forma de pensar, incluso desde el punto de vista emocional. ¿Por qué? Porque estas situaciones se presentan justamente en las actividades y las costumbres de este mundo. Lo que había en el siglo I eran costumbres, muy referentes a lo que las personas vivían y a su cultura. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, entonces, ¿cuáles son para nosotros en este inicio del siglo XXI? ¿Cuáles son esas costumbres? ¿Qué es más o menos a qué se refiere con esta forma de vivir o este modelo de vida en este siglo? Muy sencillo. Le voy a dar a conocer algunas de aquellas costumbres y aquellos modelos. Por ejemplo, las tan escuchadas y mencionadas y peleadas ideologías. La ideología de género, la ideología del feminismo, la ideología
acerca de la forma de vivir, las ideologías, por ejemplo, respecto al aborto, y bueno, que tiene que ver con el feminismo. Muchas de las posturas políticas que apoyan las nuevas tendencias e ideologías, las situaciones mundiales, hablando económicamente y pues como lo que vivimos hoy en día, hablando en cuanto a la salud. Y muchas de estas situaciones y costumbres de este mundo ya se nos hacen como comunes, tan comunes que por eso Dios permitió que hoy en día nosotros pudiéramos leer esta palabra que Pablo les daba a los romanos, diciendo: no se conformen, no vivan de la manera en la que las personas de este mundo, de este siglo, que tienen esas costumbres, viven. Y más adelante nos dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nosotros pensamos y creemos, ¿no? Pues por eso hay que leer la Biblia, por eso hay que ayunar. Sí, es correcto, hermanos. Para que nosotros renovemos nuestra forma de pensar, tenemos que leer la palabra, tenemos que estar en ayuno, tenemos que tener una comunión constante con Dios. Pero hay algo importante. Nosotros como cristianos, ¿de verdad estamos entendiendo cuál es la situación y cuáles son las costumbres de este mundo? ¿Las conocemos? Porque en realidad, ¿qué podemos estar enfrentando y cómo debemos estar orando? Y cómo, lo más importante, ¿cómo sabemos que nosotros o nuestros hijos o nuestros nietos no se están viendo involucrados en no se están viendo envueltos por estas costumbres, estas formas de vivir, este modelo nuevo que se ha ejecutado en este siglo? ¿Cómo sabemos que ellos ya la libraron, que están bien? Y esa realidad es un poco difícil de afrontar. Al principio les comentaba acerca de 3 casos, y quiero decirle que hay algo que relaciona esos 3 casos de estas 3 personas, es que estos 3 son hijos de padres o abuelos cristianos. Bueno, son hijos de padres cristianos, y sus abuelos también eran cristianos. Y son personas que crecieron en el Evangelio. No son personas muy jóvenes, bueno, hablando de adolescentes. Son personas ya adultas que tienen estas nuevas tendencias y nuevas ideologías en su forma de actuar y en su modelo de vida. Y esto fue lo que realmente, personalmente me preocupaba. O sea, sí me preocupaba que la persona como tal, diciendo: puede ser, eres hijo de padres cristianos, tus abuelos eran cristianos, tu tatarabuelo fue una persona importante dentro del cristianismo en su momento, hizo muchas cosas. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué están pensando esto? ¿Por qué piensas que el aborto es la solución social y que no tiene que ser mezclada con Dios, separando a Dios por completo de las situaciones que socialmente están pasando? ¿O por qué conociendo a Dios, viendo su gracia, de repente crees que vives en un patriarcado y que no necesitas de absolutamente nadie? ¿O por qué, si viste la gracia de Dios reflejada en tu familia, por qué de repente te quieres separar? Y era algo muy triste, porque al menos estas ideologías y muchas posturas políticas y también posturas económicas han envuelto a hijos de padres cristianos, hacia nietos de abuelos que iniciaron el cristianismo en sus casas y que están viviendo muy alejados de la palabra de Dios y están demasiado inmiscuidos como dice la palabra, en el modelo de este mundo. Yo quisiera mencionarle muchísimas cosas acerca de cada una de las ideologías. Dios me ha puesto me ha puesto a trabajar respecto a
que tengo que empezar a saber cuál es la situación en la que me encuentro socialmente, para que no me vea atrapada en el momento en el que de repente mi hija, porque bueno, algunos tal vez lo sepan, algunos tal vez no, nosotros estamos embarazados y gracias a Dios estamos esperando a nuestra bebé, nuestra primogénita, pero a mí me preocupa saber que mi hija a los 4 años van a empezar a implementarle lo que son las ideologías de género desde chiquita, diciéndole que es muy normal que tome y adquiere el género que ya pues bien le parezca. Y es preocupante porque antes de enseñar a los hijos a construir, se está enseñando primero a deconstruir, o sea, a no ejecutar bien no ejecutar bien lo que Dios dispuso y en lo que Dios puso un orden. Y entonces yo no puedo, es difícil porque uno hoy en día difícilmente se puede poner, o sea, se ve mal incluso discutiendo en redes sociales acerca de que es que la Biblia dice que, porque aunque nosotros sabemos que la Biblia dice que y que la palabra penetra hasta lo más profundo de nuestros huesos, vivimos en una sociedad que no quiere saber de Dios y que se está envolviendo en el modelo de este mundo, que se envuelve en las costumbres de este mundo. Y esa es la parte más peligrosa, que nosotros no nos estamos dando cuenta y nuestros hijos están siendo partícipes de. Y por favor, no quiero que alguien se sienta mal, algún joven se sienta como susceptible al momento de decirle que si apoya algunos de estos grupos, por ejemplo feministas, que se sienta mal porque pues apoya a las mujeres. No, el problema no es apoyar las malas situaciones que las mujeres llevan. Por ejemplo, las mujeres llevan las malas situaciones que muchas mujeres se llevan hoy en día y la mala fortuna que muchas tienen de aparecer muertas, de ser parte de feminicidios. Que no se malinterprete. Nosotros podemos levantar incluso nuestra voz y estar en contra de eso. ¿Por qué? Porque es algo que bíblicamente sabemos que Dios no quiere. Que lo que Dios quiere, según 1 Timoteo 2:1, es que la humanidad se vuelva a Él y que todos seamos salvos. Sin embargo, tenemos que tener bien presente que cuando apoyamos a algún grupo radical, como por ejemplo el feminismo, debemos de estar bien conscientes de cuáles son las raíces que este tipo de grupos radicales están implementando en nosotros y están implementando en nuestros hijos. Yo les puedo mencionar, por ejemplo, algunos personajes como John Money o como Simone de Beauvoir. Tal vez no lo mencioné bien, pero por ejemplo, estos personajes tuvieron mucha influencia hablando en cuanto al género. Y si usted busca más allá información sobre estas personas desde este ángulo de ideología, se va a dar cuenta que hay una estructura muy bizarra y muy manipulada con tal de implementar y de tener no solo a personas, a masas, a mucha gente, muchos jóvenes aceptando este tipo de ideologías en las que no se ha puesto a estudiar, en las que no ha trascendido y son las que están afectando nuestros hogares. Por eso Pablo se detenía ahí y decía, hay que pensar bien, hay que actuar y pensar de la mejor manera posible en la que podamos agradar a Dios, porque cuando lo hacemos, entonces nosotros nos damos cuenta de lo que estamos viviendo hoy en día. Y cuando nos damos cuenta de lo que estamos viviendo hoy en día, Dios nos muestra la importancia de transformar nuestra forma de pensar. Yo le invito a que usted no solo siga leyendo su palabra, no solo siga ayunando. Si no lo está haciendo, entonces es hora de que nos levantemos en oración y en ayuno. Porque no estamos viendo la situación en la que estamos hoy en día. Y un ejemplo muy básico de transformar nuestra forma de pensar tiene que ver con la forma en la que nos expresamos.
Si usted, por ejemplo, sigue ocupando palabras como, en lugar de decir es un homosexual, el decir es un maricón, es un rarito, entonces todavía estamos estancados en una forma de pensar que no nos está llevando a dar solución, a dar mejor testimonio como cristianos. No estamos transformando nuestra manera de pensar. Recordemos que Dios no nos llamó a juzgar a las personas. Nos llamó a dar a conocer su palabra y que nuestro juicio sea por las acciones que nos pueden llevar o que pueden llevar a la sociedad a la miseria o a la eterna condenación. Entonces yo los invito a que nosotros revisemos cuáles son nuestra postura como cristianos y comencemos nosotros a inmiscuirnos más en estos temas. Si usted tiene dudas incluso de algunos temas, hable con sus líderes. Y sus líderes, si ven en usted la necesidad por saber, por tratar de conocer, ellos también se van a comenzar a preparar, porque estamos en una recta final. Y si nosotros no nos damos cuenta que necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, el enemigo se puede llevar a nuestra familia, se puede llevar a nietos, se puede llevar a hijos. Entonces, Dios puso esta carga en mí justamente cuando me di cuenta que había una difícil y compleja situación dentro de los familiares y dentro de nuestros grupos como cristianos. Y esto se debe mucho a que no conocemos la situación en la que estamos viviendo y que no hemos transformado nuestra forma de pensar. Entonces, que esta necesidad por saber lo que está pasando lo lleve a la búsqueda en la palabra de Dios, lo lleve a la búsqueda de la verdad que está también en la palabra de Dios, y también, ¿por qué no? O sea, otro respaldo que científicamente pueda ayudar a usted como padre para ubicar a sus hijos en la situación en la que está, que te lleven a ti como joven a ubicarte en lo que realmente estás creyendo, y si lo que estás creyendo es algo, no solo que le agrade a Dios, sino si realmente es correcto. O sea, analizar y pensar y empezar a renovar nuestra forma de pensar. Pues esto es lo que dije, es prácticamente la introducción de todo un mundo fuerte acerca de una realidad social que estamos viviendo, cuál es nuestra postura y si de verdad estamos haciendo una renovación de nuestro entendimiento ante las nuevas posturas de este siglo. Dejo esto en su corazón y que sea Dios quien habla a su vida y el Espíritu Santo quien ponga en usted el saber como el entender lo que en esta ocasión les pude compartir. Que el Señor les bendiga, los amamos y que tengan buena noche. Bendiciones.